lo que yo entiendo como podcast es que no deja de ser un canal de comunicación, una forma de entender la comunicación. Y esa es quizá la clave, ¿no? Tanto Santos como yo, que somos podcasters, que nos dedicamos al mundo de la comunicación, que ayudamos a otros a crear proyectos y estrategias de comunicación para que al final la gente quiera escucharles, pues más que un trabajo lo vemos como, pues eso, una pasión, poder ayudar a otros a conseguir sus objetivos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com. La persona que tengo hoy conmigo es una persona de ventas y una persona de comunicación. Ha conseguido entrelazar las dos cosas dentro de su proyecto. Aparte de ser CMO en Buildia, una startup tecnológica, pues también es productor de podcast, ayuda a empresas a crear su propio canal de comunicación y vamos a aprender mucho de cómo él se lo ha montado, cómo ha montado su proyecto, cómo trabaja su mentalidad para conseguir sus objetivos, cuáles son sus retos a nivel personal. El título tiene mucho que ver con parecer creíble, pero no es tanto parecerlo, sino serlo, ¿no? Tienes que parecerlo, porque al final es muy importante que la gente te perciba como eso, pero si detrás de esa credibilidad no hay nada, no eres realmente una persona honesta, no eres una persona respetable, pues obviamente eso es humo, ¿no? Y vamos a descubrir cómo él ha conseguido conectar con su propia audiencia, por qué la gente le valora su trabajo, cómo monta sus estrategias desde el inicio hasta el final para que tú también puedas aprender si estás en una fase de que quieres montar tu podcast o quieres crear tu propia estrategia de marketing digital. Y si tengo que quedarme de una cosa de Santos, es que al final lo que busca es conectar con personas a través de las conversaciones. Y eso para mí es de las cosas más chulas que hay. O sea que nada, le doy la bienvenida. Muy buenas, Santos. Muchísimas gracias por tu invitación y nada, encantado, ¿no? De no solo hacer entrevistas, sino de que de vez en cuando se las hagan también a uno. Es una parte curiosa esa, ¿no? El de sentarte en el otro lado, ¿no? Y que te pregunten. Yo no sé cuál de las dos me gusta más, ¿eh? Quizá te diría, o sea, a la par me gusta, porque cuando me entrevistan también para mí es un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque hay preguntas las preguntas que no te esperas son esas que te hacen crecer. Tú fíjate que cuando tú intentas ser genuino y natural, lo suyo es que vayas a una entrevista sin prepararla, ¿no? Porque ya, porque vas a dar lo que tienes. Sin embargo, cuando tienes que hacer una entrevista, tienes un trabajo previo y que en algunos perfiles de personas a los que entrevistas es mucho más laborioso, con lo cual yo me quedo siempre con que me entrevisten, porque es como sentarte a tomarte un refresco o una cerveza con un amigo a charlar, ¿no? Tú no quedas para tomarte algo con alguien tal día en la cafetería de la Plaza del Pueblo y te preparas, ¿no? Esa reunión, ¿no? Con lo cual es un momento de tranquilidad. Estoy pensando en dos cosas de eso. Por un lado, muchas veces me sucede, ¿no? Cuando vas a hacer una entrevista, sobre todo al inicio, ahora ya no tanto, ¿no? Porque la gente ya va asimilando que una entrevista no es una entrevista con preguntas mega preparadas, ¿no? Claro. Sí que hay que tener un guión por respeto al invitado, conocer muy bien al invitado, es clave. O sea, la improvisación tiene que tener un orden, para mí, porque si no es falta de respeto a la audiencia y falta de respeto al entrevistado, ¿no? Pero a donde voy es que muchas veces la gente quiere tener esa entrevista mega preparada. Oye, pásame las preguntas, me sucedía mucho al principio. Sí, hasta que un día decidí, no hay preguntas y la entrevista va a ser de esta forma, ¿no? Y lo curioso es que a partir de ese momento la gente tampoco me preguntaba por las preguntas, ¿no? A veces era como una idea que yo tenía de que la gente tenía que prever las preguntas y lo que sucedería que no era una conversación antinatural. Claro, es que bueno, es que también depende un poco de la forma en la que vendamos ese momento. Es que te quiero hacer una entrevista. Oye, pásame las preguntas. Oye, que me gustaría conversar contigo acerca de un poco de lo que haces. Pues pásame las preguntas. Hola, vamos a conversar un poco, ¿no? Un poco yéndonos a eso. Mira, que vamos a quedar a tomarnos una cerveza. Oye, pero antes mándame por WhatsApp de qué tema vamos a hablar, ¿no? También yo creo que hay también evolucionando mucho también. Todo el mundo, todo lo que tiene que ver con el proceso y planificación de entrevistas, porque ya también la gente está un poco acostumbrada. Sí, tal cual. Yo creo que ahí también depende mucho la autoridad que ya te hayas ganado, ¿no? Que la persona pueda escuchar tu entrevista, que sepa cómo es tu estilo de comunicación, si es respetuoso, si no, ¿no? Porque al final habrá muchas personas que digan, es que me va a hacer una pregunta en directo que no sé cómo voy a salir de ella, ¿no? Entonces ahí yo creo que es clave eso. Vamos a entrar en tu proyecto.
Resúmeme en dos frases tu modelo de negocio. Mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio hablando de la pata que tiene que ver con la consultoría y con el tema de producción en podcasting. Yo pretendí tener un modelo de negocio, pero me di cuenta de que solamente publicando podcasts tengo clientes. ¿Vale? Uh-huh. O sea, hay gente que tiene que invertir en publicidad. Yo publico un podcast, 1 o 2 podcasts, y cada 1 o 2 podcasts, pues recibo 2 o 3 mensajes en LinkedIn de gente que me dice, mira, quiero lanzar un podcast o quiero mejorar la comunicación de mi empresa, ¿vale? Yo iba para el mundo de los infoproductos, quería tener muchos infoproductos porque vengo realmente de mi pata de marketing, viene de todo lo que tiene que ver como product manager de infoproductos, y pensaba que mi forma de monetización iba a ser esa, ¿no? Y que será estupenda, ¿no? Porque me permitiría mucho tiempo. Pero me he dado cuenta que el servicio es lo que más valoran mis clientes. Mis clientes no quieren que le dé un curso. No quiere que le dé 40 vídeos para aprender a hacer un podcast. Mi cliente quiere o en 7 días, o él solo, o de forma acompañada, con un llave en mano. Ellos lo que quieren es trabajar codo con codo y tenerme al otro lado de la cámara y bueno, y eso, y compartir conmigo todo ello. Sí, y ahí el podcast facilita mucho las cosas, porque al final a mí me sucede, hay gente que no he sabido nada de ellas, ellos están ahí escuchando sigilosamente, ¿no? Y de repente un día lanzas algo y Jesús, me gustaría hablar contigo porque y al final es como que, bueno, le estás susurrando a los oídos, ¿no? Le estás hablando, le estás diciendo muchas cosas con la voz, le estás diciendo tu forma de ser, tus valores, lo que quieres conseguir, si quieres ayudar o no. ¿No? Claro. Y eso hace que al final conecten contigo no tanto por la publi o porque te ven o que también te ven, ¿no? Pero conectan más por esa forma de ser, porque dicen, joder, llevo tanto tiempo escuchándolo, me gusta lo que me cuenta, que quiero que sea él el que me ayude a crear esto, ¿no? Claro, es lo que tiene hablarle a alguien al oído. Sí. No funcionamos igual cuando alguien nos dice algo a gritos que cuando alguien se nos acerca al oído y nos dice, vas por mal camino. Claro. Eso entra por una parte del cerebro bastante curiosa. Y luego, aparte, que el contenido a demanda, que es lo que es el podcast en sí, tiene eso, ¿no? Esto no es paid media, por ejemplo, que dice, bueno, yo pago una publicidad y me va a dar una conversión en 1, 2, 3 semanas, ¿no? Sino que, oye, yo tengo gente que me escribe o que me llama porque ha escuchado un podcast que publiqué hace pues 1 año y medio, 2 años, ¿no? Y ahí está. Es como entrelazar tu filosofía de vida con tu filosofía del negocio. Es decir, tienes que confiar en el proyecto, porque al final un podcast no es algo que vayas a tener resultados en 3 meses, en 6 meses. Es un proceso más de ir goteo a goteo, generando esa audiencia. Aparte de esa audiencia, esas relaciones, que es quizá una de las cosas más potentes, ¿no? El que nosotros dos estemos hablando aquí, pues es algo súper chulo, ¿no? Que va a generar pues una amistad, una colaboración o nada, lo que sea, ¿no? Lo que surja, ¿no? Pero el buscar esa conexión es brutal. Y después también lo que yo veo que aporta mucho es la pata de que tiene que gustarte. O sea, tiene que gustarte divulgar. Porque si pagas una campaña de publi, realmente tú como infocreador o como dueño del negocio, pues le pagas a alguien que te ayude a crear esa publi. Pero en este modelo de comunicación tienes que ser tú el que se exponga. Con lo cual hay una pata de crecimiento personal, hay una pata de que tiene que gustarte compartir y muchos bloqueos en ese camino. Claro, porque incluso en el video podcast, cuando tú publicas un video podcast, a ver, hay 2 tipos de video podcast. Uno que a mí no me gusta nada, que es el típico podcast, video podcast con una imagen estática en el que suena tu voz, que es necesario porque YouTube es una de las 2 principales plataformas en las que más se escuchan los podcasts. Y además ahora hay una funcionalidad dentro de los perfiles de YouTube en la que ya puedes meter tus podcasts. Ya tienes que hacer tú el contenido, ¿vale? Cuando en el video podcast sale tu imagen, ¿vale? También tienes que hacer tú el contenido con razón de más, ¿no? Ahora vemos todo el tema de inteligencia artificial, ¿verdad? De que hay voces que son sintéticas, pero que de alguna forma pueden clonar prácticamente tu voz. Y a mí es algo que, oye, que me parece estupendo. Soy un defensor de la inteligencia artificial, a más no poder, y la consumo muchísimo, y cada día aprendo y utilizo muchísimas herramientas, ¿no? Pero cuando nosotros queremos conectar de una forma
tan sensible, tan sencilla, tan honesta, creo que hay que decirle a nuestro interlocutor, a nuestro oyente, he dedicado 1 hora o media hora de mi tiempo, me he parado para grabar este contenido y hablarte al oído, ¿vale? Porque además yo creo que los podcasts deben escucharse siempre con auriculares. Los que empezamos el podcast en formato audio tenemos esa sensación, aunque si le preguntas probablemente no sé, igual a los centennials te dirán todo lo contrario, que lo prefieren ver en vídeo, ¿no? Pero fíjate, yo cuando consumo el podcast en formato audio y en formato vídeo son diferentes momentos. Es decir, no sé si te pasa a ti, ¿no? Pero yo lo que hago es que cuando es formato audio tengo que estar en movimiento o en un proceso de relajación, pues yo que sé, me voy a la cama y en cambio el vídeo es más, me siento en el sofá y digo, bueno, esta conversación puede ser interesante, me voy a poner aquí y voy a incluso tomar notas, ¿no? Me lo tomo más como un proceso de... Pero yo en eso disiento contigo y con mucha gente. Vamos a ver. Vamos a la pregunta de millón. ¿Qué es un podcast? ¿Vale? O sea, un podcast es un audio y la gente llama podcast a entrevistas. He hecho un podcast a Fulanito de Tal y lo que es una entrevista, perdona, es una entrevista en formato vídeo. Un podcast es un recurso digital que tú haces que está alojado a través de la tecnología del RSS feed, ¿vale? O sea, sí. y que igual que antiguamente los blogs se sindicaban, ¿verdad? Se sindicaban, digamos que eran difundidos, digamos, a través de ese RSS, ¿vale? Pues ocurre igual con el podcast. Si tú no tienes un RSS feed, no tienes un podcast. O sea, yo esa gente que graba audios y que los sube en su a ver si lo digo, en su página web con reproductores, o YouTube. Eso no es un podcast. Exactamente. Esos son, oye, pues esos son vídeos, esos son audios, como tú quieras llamarlo. Un podcast es ese formato que tú haces, que te ofrece esa URL específica que cuando se las pases a las plataformas de reproducción, tipo Apple Podcast, Spotify, Amazon Music o iVoox, ¿vale? Automáticamente se van a actualizar cada vez que tú cambies una sola coma del texto de tus podcasts o el audio o la portada. Por eso yo te pido que a partir de ahora, en esta entrevista, cuando hablemos de podcast, hablemos de todo formato que es alojado en una plataforma de alojamiento. Tú sabes lo que yo hago con ese tipo de entrevistas, yo la grabo igual que tú, ¿vale? Y entonces el audio lo subo a Captivate, que es la plataforma de alojamiento que utilizo. Habrá gente que no quiera pagar por su plataforma y que utilice Spotify for Podcasters, ¿verdad? Y ahora lo que hago es, el vídeo que extraigo de la entrevista lo subo a YouTube, pero no lo llamo podcast. Es la grabación de un podcast, pero no es el podcast. El podcast per se necesita de un RSS feed. Sí, ¿vale? Sí, si nos vamos al concepto tradicional de podcast, claro. Sí. ¿Qué sucede? Que al final, como cualquier modelo, va evolucionando y cada persona, por eso decía al principio, le preguntas lo que es un podcast y te dice, no, son estas entrevistas que hay en YouTube, ¿no? Bueno, al final va evolucionando. Son entrevistas en YouTube. Podcast al principio, me acuerdo, cuando iVoox, pues eran fragmentos de audio que tú escuchabas a demanda, ¿no? Y eso fue evolucionando y cada uno le da un significado. Pero sí que coincido contigo. Podcast como tal, en la definición pura, es, pues eso, tú subes tu archivo de audio en formato audio a un RSS feed, en un alojamiento que tú hayas elegido de pago gratuito, y a partir de ahí empieza la distribución en las diferentes plataformas, claro, digamos Spotify, digamos, incluso ahora YouTube va a incluir, va a desaparecer Google Podcast y va a integrar el RSS feed. Ya lo tiene. Y es estupendo. Es estupendo porque es como si fuera una lista tuya de vídeos. Sí. Pero esa lista lo que se llama es podcast. Tendrían que integrarlo mejor con el vídeo, pero porque al final te sube el RSS feed y el RSS feed, el origen es un audio, entonces es un formato así un tanto peculiar, sí, pero bueno. Sí, porque además te lo sube con una imagen por defecto, que es la de la portada del podcast. Y si tú luego, por lo que sea, quieres esa entrevista, que ya la tienes en podcast, quieres subirla en vídeo, lo que haces al final es duplicar contenido, ¿no? Yo trabajo con una herramienta que se llama Headliner, que lo que haces tú es subir el audio y te lo convierte en un vídeo, ¿vale? Con una imagen estática, con un audiograma, con una transcripción. Y tiene una funcionalidad que era muy chula y era que por cada capítulo nuevo que tú subías en tu podcast, te subía el vídeo dentro de YouTube. Con lo cual lo que he tenido que hacer es eliminar esa funcionalidad porque ya automáticamente cada vez que subo un podcast, como el RSS feed lo he introducido en mi canal de YouTube, ya automáticamente ya me lo sube. No creo que a YouTube le guste mucho
lo que digo, ¿no? Que dupliquemos, o sea, que el Claro, contenido pero se que duplique al final, ¿no? si quieres subir el podcast en formato vídeo, tienes que duplicarlo sí o sí. Porque al final nosotros, por ejemplo, que lo grabamos en formato vídeo, no sé hasta qué punto. Bueno, y Sí, yo pero lo incluso puedes diré, cambiar, lo debes cambiar de título, porque el RSS feed va, o sea, imagínate, sí, lo va a básico, considerar otra cosa. entrevista a Santos Garrido, ese es el título del podcast. Y ahora, si lo subes en vídeos, pues debería ser, pues algún claim, alguna cosa, pero que no fuera Sí. exactamente, ¿no? Porque si no están metiendo Yo entiendo que eso tiene que ver con YouTube Music, ¿no? Que al final, si desaparece Google Podcast, tienen que crear como una sección dentro de YouTube Music, entonces, pues, será Es como como el Spotify, sustituto es como natural. Spotify. Tú en Sí. Spotify, o en Apple, por ejemplo, en Apple, no, Apple Podcast es una cosa y Apple Music es otra, pero Spotify sí, Mm. o Amazon Music también, tiene la pestaña de música y tienes la pestaña de podcast, que es que creo que esa es la forma en la que tienen que hacerlos, que esté con la misma entidad uno al lado del otro. Yo Sí. utilizo mis plataformas de escucha a ver, tanto Amazon Music como Spotify, porque yo soy un friki de esto, entonces las tengo todas. Los podcasts los escucho a través de Apple Podcasts, ¿vale? Los Ajá. escucho todos a través de ahí, ¿no? Yo, quien no quiere, a ver, pese a que Spotify sea la plataforma desde la que más escuchan, yo, el podcast que no quiera estar en Apple, no me interesa, perdona que te diga. Además, tengo un iPhone, con lo cual, mira, voy a aprovecharlo, ¿no? Y luego el resto de música lo escucho a través de otras plataformas, eso sí. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dar un salto hacia negocio ¿Sí? y ahí sí que me gustaría, joder, tú hablas siempre de que el podcast es una herramienta de marketing, aparte de ser una herramienta de comunicación, y me gustaría que pensaras en esas personas que al final pues quieren aprovechar el podcast como una herramienta Sí. de marketing, una herramienta creíble para conectar con su audiencia y que me des tres pasos para dummies, para personas totalmente inexpertas que para empezar a usar el podcast como herramienta de Vale. marketing. Más que 3 pasos, te voy a dar 3 indicaciones. La primera, señora, señor, el podcast no es un canal o no es un formato para conseguir clientes. Quítatelo de la cabeza. El podcast es un formato para fidelizar clientes que ya tienes. Si en marketing tenemos que realizar 5, 6, 7 impactos según el nicho para conseguir la conversión que queremos, ¿verdad? Uno de esos impactos va a ser el podcast, que puede ser al principio o puede ser, digamos, más al final. No hay forma que tú sepas. Bueno, hay una forma que sí, pero bueno, esto es muy para los marqueteros. Pero es muy difícil que tú sepas, en cuanto a las fuentes de entrada de tus leads, los que te vienen por el podcast. A no ser, por Mm. ejemplo, que utilices una landing con una URL que metes en las notas de tu programa. Pero, por ejemplo, esa es una forma, ¿no? Digamos, con un CTA. Oye, mira, si quieres más información sobre mí o quieres contratar mi servicio, pues entra en esta URL. Eso escrito. La otra forma es hacer publicidad, lo que se llama de situación, ¿no? Estás haciendo el podcast diciendo, oye, mira, puedes visitarme en tal página web, no sé qué, no sé cuántos. Pues toda esa gente que se queda con tu página web y cuando entra, ha entrado porque te ha escuchado en el podcast, pero tú vas a pensar que es por búsqueda orgánica, ¿vale? Esa una. Segundo, invierte técnicamente en un buen micrófono y no seas cutre. Estoy harto de ver micrófonos tipo, no, es que he comprado un micrófono que me ha costado 80 euros en Amazon y no, perdona. Si tú has comprado un micrófono con el brazo y con el antipop y te ha costado 80 euros, el micrófono no vale 80 euros, ¿vale? ¿Qué problema tiene esto? Yo no sé lo que vale la hora de trabajo de cada persona, pero sé muy bien lo que vale mi hora de trabajo. Si yo tengo que editar cada podcast que hago, el tiempo de edición es tiempo de producción que yo me estoy quitando de dedicarlo a otras cosas y en definitiva tiene un gasto. Entonces yo a todo el mundo le digo lo mismo. Mira, hay un micrófono, por ejemplo, este micrófono vale 400 euros. Yo no digo a la gente que gaste 400, pero les digo, no te gastes menos de 90 euros en un micrófono, solamente el micrófono, aparte el brazo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a lo mejor te vas a gastar en un micrófono 50 euros y lo que te has ahorrado lo vas a gastar en tiempo, en valor / tiempo, en los 3 primeros podcasts que tengas que editar. Porque editar un podcast de media hora, que está con un defecto de grabación por culpa del micrófono, para quien no tiene experiencia en Audacity o en Adobe Audition, es 1 hora. ¿Tu hora de tiempo vale más de 45 euros? Pues con solamente un episodio que tengas que editar, ya te valía la pena invertir un poco más en tu micrófono, ¿vale?
¿vale? Por un lado esto, por un lado, no es para clientes, es para fidelizar. Por otro lado, la parte técnica. Y por otro lado, la parte del contenido. Hay unos 3 millones de podcasts en el mundo, ¿vale? Solamente el 10% creo que tienen más de 10 capítulos. Entonces, eso nos tiene que decir algo, ¿vale? Nos tiene que decir algo que es lo siguiente. Si tú no tienes un conocimiento perspicaz, validado y casi diría friki de la materia de la que vas a hablar en tu podcast, no te lances a lanzar un podcast. No crees un podcast. ¿Por qué? Porque esto no consiste en, bueno, yo haré entrevistas. ¿Sabes lo que? O sea, hacer entrevistas es prospectar, escribir, tener paciencia, aguantar, preparar la entrevista, editar la entrevista, tener la entrevista, disponer de tiempo y luego, o sea, eso Es una venta. Claro, cuando tú haces una entrevista, mira, a mí solo hay una cosa por la que me gusta hacer entrevistas a alguien y es porque de alguna forma te hacen el capítulo, ¿vale? Porque tú haces preguntas y te pones así y te hacen el capítulo, ¿verdad? Pero luego los contenidos que tienes que hacer tú, sobre todo si quieres que sean de calidad y van guionizados, eso es un tiempo que tú tienes que dedicar, ¿vale? Con lo cual, tus musas hasta dónde llegan. O sea, tienes creatividad y tienes inspiración y tienes suficiente conocimiento, como digo, perspicaz y validado para, sin parar. O sea, si tú eres capaz, esta es la base, si tú eres capaz de hacerme un Excel con 50 títulos, de capítulos de podcast, de los 50 primeros capítulos de tu podcast, chico, lanza el podcast. Si no, esto no es para ti. Es un proceso de aprendizaje interesante todo ese, sí. ¿No? Porque yo me acuerdo cuando empezaba, no recuerdo, ¿no? Hace 3 años así, era como, bueno, pues vas improvisando. Al final es lo que tú dices, ¿no? Si eres friki y te apetece dedicar tiempo a eso y crees que puede ser un camino, genial, pero si eres una empresa o si eres un profesional que quiere empezar, o sea, mejor pídele ayuda a alguien experto que te ayude, te va a allanar el camino y va a tener sentido todo lo que hagas, porque vas a tirar muchísimo. Yo he hecho podcast para empresas y las empresas no tienen ni el conocimiento ni el tiempo para hacer un podcast, con lo cual externalizan la producción del canal y externalizan los contenidos. Igual que hablamos, vamos a ver, aquí tiene que comer todo el mundo. Aquí lo que no podemos pensar es que ChatGPT ha venido a ahorrarnos la vida. ¿Vale? La gente cree que, no, ¿yo para qué voy a contratar una agencia de contenido si tengo ChatGPT? Pero tú sabes los prompts que necesitas escribirle al ChatGPT según lo que tú necesites. Tú te crees que ChatGPT dice, escríbeme el guión de un podcast que va a ir sobre micrófonos. ¿Tú te crees que es tan sencillo? No. Hay empresas que se dedican a cada cosa. Entonces, oye, externalizas la producción de tu podcast y también puedes externalizar a una empresa que te haga contenidos específicos para ese podcast, que además vaya todo guionizado, que ese texto también te vaya a un blog, que también te aporte, aporte SEO a tu marca, ¿no? Es un poco, es lo que yo digo siempre, hay que dejar de ser un poco cutre. Hay estrategia detrás. Y hay que delegar y hay que darle trabajo a todo el mundo y tú centrate en lo que realmente es importante para tu negocio, que el core, que es conseguir clientes. Tal cual. Y lo que dices de ChatGPT y todas estas herramientas son cojonudas, te ahorran muchísimo tiempo. Sí. Y conforme vas interiorizando cómo funciona la herramienta, lo digo por mi caso, ¿no? Vas mejorando esos prompts y vas consiguiendo mejores respuestas para la fase de investigación, para la fase de generación de la descripción, pero es lo que tú dices, hazme un guión para tal. La respuesta es una mierda. Yo tardo una cuarta parte del tiempo que tardaría, una cuarta parte, que es mucho, ¿eh? El tiempo que yo tardaría en escribir el guión de un podcast, la cuarta parte lo dedico a escribirle a ChatGPT cómo quiero ese guión del podcast. Sí. O sea, es mucho tiempo. Y ahora, cuando me lo da, entonces lo reviso. Le pongo el alma, le pongo el tono, le pongo un poco... borro aquí, quito allá, me parece plástico, le incluyo. Cuando realmente creo que es un texto que está en línea con lo que yo quiero comunicar, entonces es cuando lo incorporo, ¿vale? Claro. Y luego luego trabajo con una herramienta que es buenísima, me encanta. De estas hay muchas. Tengo una herramienta que meto el audio y me saca una transcripción completa de todo lo que se ha hablado. Me saca 10 títulos posibles según el contenido de lo que se ha hablado. Me saca un hilo de 10 tweets, ¿vale? Por si quiero subir ese contenido a la antigua Twitter, ¿verdad? Con todo tal, ¿no? Y luego me saca todo con tiempo, con línea de tiempo, en qué minuto y segundo se ha dado según de qué tema. Eso es estupendo, estupendo. Total, sí, te ahorra un montón de tiempo y sobre todo tener más orden en todo el proceso, porque al final cuando
quieres profesionalizar el servicio, pues buscas procesos, ¿no? Vale, hago A, B y C, entonces es como que, joder, el proceso se hace mucho más sencillo, ¿no? Y ahí es donde está el valor, porque si tú le dices al cliente, joder, es que tú tienes una herramienta que hace todo. Sí, vale, coge tú la herramienta y hazlo, ¿no? Pero porque no estás todos los días procesando 3 o 4 podcasts y dándole orden a todo eso. Yo igual lo puedo hacer, pues no lo sé, en media hora. Igual el cliente tarda 3 horas, ¿no? Entonces no es lo mismo así es. El tiempo de uno que el de otro. Me gustaría entrelazar tu parte personal con la de negocio, ¿no? Entonces me gustaría si pudieras resumir en una frase tu filosofía de vida. Tú eres mucho de resumir una frase y en dos, y yo soy un tío que habla mucho, entonces me cuesta. Mientras te dejo pensar, a mí y es un recurso que suelo utilizar, me gusta mucho la síntesis, ¿no? De hecho, cuando lleguemos al final a las preguntas incómodas, me tienes que responder o con una palabra o con una frase. Vale. Es como que busco esa parte natural y sacar también pues respuestas que, joder, que igual lo explicarías en una hora, pero que, venga, condénsalo, ¿no? Vale, mira, yo siempre busco la felicidad, ¿vale? Y siempre busco la felicidad. Para mí buscar la felicidad es buscar la mía, la de los míos, porque al estar ellos felices yo soy feliz, y evidentemente la de mis amigos y clientes, porque ellos están felices, yo estoy satisfecho con lo que hago, ¿vale? Para mí la felicidad al final es lo mismo que el éxito, ¿vale? Porque la gente dice, ¿qué es el éxito? ¿Qué es la felicidad? Para mí, en ambos casos, que es mi filosofía de vida, tanto la felicidad como el éxito es estar satisfecho con lo que estás haciendo. No, mejor dicho, no querer estar en otro lugar, ni en otro momento, ni con otra gente con quien estás viviendo tu vida, ¿vale? Si a mí me dijeran, ¿qué te gustaría hacer dentro de 5 años? ¿Cómo te gustaría estar dentro de 10 años? Por ejemplo, yo diría, por favor, haciendo lo que estoy haciendo ahora. Porque tengo la gran suerte de dedicarme a algo que no me duelen las horas. Porque hay gente que se va de cervezas, hay gente que juega a la play, hay gente que va al fútbol, yo también hago todas esas cosas, pero cuando yo tengo un domingo que trabajar o que por circunstancias tengo que enchufar el ordenador, yo estoy disfrutando como quien ve un partido de una final de fútbol de tu equipo favorito. Sí. Me estoy acordando de esos momentos de disfrute a veces que estás de disfrute trabajando, ¿no? Que también hay momentos incómodos que no te apetece. O sea, esto no es vivir de tu pasión no es un. O sea, no me sale la palabra, un juego de rosas. No, juego de rosas, no. Bueno, un camino de rosas. Que también hay momentos para dedicarte a lo que te gusta, pues tienes que hacer muchas cosas que no te gustan también durante ese proceso, ¿no? Pero estoy pensando, pues yo qué sé, cuando estás haciendo un proceso de edición y sacas un nuevo recurso que dices, hostia, fíjate cómo mejoro ahora las entradillas con esto. O cuando estás haciendo un prompt y de repente te saca una serie de información súper útil y dices, hostia, no, yo ya estoy toda esa tarde o esa mañana feliz, me chuto energía diciendo, joder, hoy mejoré un proceso, me mola esa parte, ¿no? Y yo creo que llamas a los colegas y le cuentas, oye, he descubierto esto, pruébalo tú, tal, para aquí, para allá. Ese sí es curioso. Sí, esa parte mola mucho, tío. Tú hablas siempre de honestidad, ¿no? De honestidad, de naturalidad, de credibilidad. ¿Cómo trabajas tú esto? Pues eso es la forma más sencilla o sea, eso te pillan fácilmente, siendo tú. O sea, yo no imposto, lo ponía antes en la publicación, yo no imposto, no tengo una fachada. Conozco mucha gente que son una persona en Instagram y otro en LinkedIn, ¿no? Yo he estado 20 años trabajando en el mundo de la venta. La mitad de esos años he estado trabajando posiblemente con traje y corbata. Me alegré mucho de entrar en un sector en el que ya no tenía que llevar traje y corbata, pero que tenía que mantener un rictus y una historia. Eso es lo que tiene que trabajar para alguien, para una empresa. Pero el día que trabajé para mí y que me declaré autónomo, uno se declara autónomo mucho antes de tomar la decisión de ser autónomo, ¿vale? Ese día me di cuenta de que tenía un potencial que mucha gente me decía. Es que tú ganas cuando eres tú, ¿vale? No se trata de soltar un taco, no se trata no, se trata de afrontar una entrevista, se trata de
de ser natural. Oye, ¿por qué no tener una entrevista de venta con un cliente que está a punto de cerrarte un servicio y empezar el servicio diciéndole, te voy a decir primero lo que te voy a cobrar por este servicio? ¿Cómo? Eso se suele decir al final. Digo, pues yo te lo voy a decir al principio. Entonces generas una conexión inmediata, ¿eh? Y es la confianza. Yo, ¿por qué te voy a tener aquí una hora escuchándome el rollo? A ver, por ejemplo, yo te cobro por decir algo, te cobro 1.000 euros por este servicio que te voy a hacer, ¿vale? Y ahora te lo voy a explicar. Y tengo una hora para que te des cuenta de que el valor, o sea, de que todo lo que te voy a ofrecer vale lo que ya te he dicho. Lo que no voy a hacer es crearte una expectativa para que estés la última media hora. Ostras, esto será muy caro. Uy, por la cantidad de características o beneficios que tiene este producto me cobrará mucho y al final no me estás escuchando. Esto vale tanto. Esto es como este estilo de webinar americano que te dice, bueno, estáis aquí porque tenéis este problema y sabéis que aquí os vamos a vender un producto, ¿verdad? Bueno, este producto vale $6.000. A quien no le interesa que se vaya, ¿vale? Y ya empezamos a hablar, ¿vale? Porque aquí parece que nuestro tiempo, cuando hacemos podcast, contenidos, o un webinar o una reunión de venta de media hora, parece que es un tiempo que tenemos, digamos, que nos regala la vida. No, perdón. A mí me encanta cerrar acuerdos por mensaje, por llamada telefónica, mandar una propuesta por vídeo, por WhatsApp. Es como me decía una amiga hace tiempo, tengo que hablar con una persona porque he cometido un error y tengo que pedirle disculpas y no sé qué decirle en el mensaje. Digo, ¿qué mensaje? Digo, mándale un vídeo por WhatsApp, que te vea la cara y dile, mira, ha pasado esto, tal y cual. Me siento súper abrumada, me siento un poco avergonzada, porque no quiero que me malinterpretes tal. Bueno, pues esta mujer, es muy amiga mía, hizo eso aquel día y al rato me llama y me dice, mira, me ha llamado, o sea, además era un mensaje que tenía que mandar a un actor muy conocido de España. Dice, me ha mandado un mensaje esta persona de audio y me ha dicho, nunca nadie me había pedido disculpas sin tener que hacerlo porque no estaba ofendido de esta forma. Bueno, y hoy en día están haciendo negocio porque tienes que ser tú completamente natural. Si no, a ver, creo que en esa naturalidad está la diferenciación. Tú puedes tener diferentes colores de máquina, de página web o de marca. Hay un pantón de colores que no es infinito. Si no lo tienes tú, lo tendrá otro o coincidirás, ¿no? Pero tu ser, tu forma de explicarte, en fin, son cosas. Yo soy un tío que piensa muy rápido. Y como pienso muy rápido, pues lo que pasa es que, oye, pues a veces me atranco un poco al hablar. Y esto que era algo que para la comunicación podía ser entendido como un defecto, yo hago gala de esto, tío. Oye, mira, a lo mejor a la hora de hablar me ocurre esto, pero es porque estoy entusiasmado con el momento, con la entrevista, con el rato contigo y porque mi cabeza no para de salir ideas, de salir conceptos que quiero comunicarte, ¿no? Y es esta pasión y es esta ilusión la que si no transmiten con un brillo, no consigues en la vida ni disfrutar ni que los demás disfruten y te perciban como creíble, realmente. Resumiría todo lo que has dicho en perder el miedo a la venta. Bueno, perder el miedo a la venta al final es una palabra que es desapego. Yo he estado 20 años vendiendo y si tú entras a cada cliente pensando que estás vendiendo, mal hecho lo tienes. Tú tienes que entrar a un cliente fundamentalmente a abrir relaciones, a tener conversaciones y a tratarlo como igual, ¿vale? Yo que he vendido bases de datos jurídicas a abogados, a jueces y a notarios, tú no sabes cómo son los notarios. O sea, una demostración de una base jurídica en un portátil que tú tenías que duraba unos 45 minutos, te decía, tengo 3 minutos para que me enseñes la reventa, si me gusta te la compro, ¿vale? Y es un señor notario que te va a dejar un ticket tremendo y que te va a arreglar el mes, que solamente las comisiones de ese producto te van a arreglar el mes. Y tú tienes una mujer, tienes unos hijos, tienes un coche, tienes 2 letras de la hipoteca por pagar y te la estás jugando. Desapego. Porque al final, si tú eres como eres y tienes regularidad en tus acciones, sea en la venta, sea en el marketing, sea en enamorar a alguien, ¿no? O en convencer a tu hijo de que no va bien por ese camino, ¿vale? Si tienes esa regularidad, al final es cuando realmente consigues tu objetivo, ¿vale? Me estoy acordando de la típica llamada de ventas, ¿no? De cierre de un servicio o de cierre de una formación, donde la persona al final, la mayoría de sus objeciones son dudas que tiene ella internas, ¿no? Y te las lanza a ti como para que se las resuelvas ahí, ¿no? Y la mejor solución ahí es lanzarle otra pregunta, porque eso es que no está segura de sí misma, ¿no? En duda, ¿no? Cuando le das tú la respuesta, lo más probable es que, pues, piense que quieres cerrar la venta, que piense que, ¿no? Va mucho de eso. Este libro es el libro rojo de la venta de Jeffrey Gitomer, ¿vale? Él habla en este libro de un concepto muy interesante que son los riesgos de compra.
¿vale? Cuando escuchamos objeciones, pero realmente la objeción es un véndeme, por Dios, véndeme, ¿vale? Sí. Lo realmente delicado es el riesgo de compra, que es lo que le hace al cliente en un momento dado sacar la objeción. El riesgo de compra puede ser un riesgo de compra financiero, oye, no voy a poder pagarlo, por ejemplo, ¿no? Un riesgo de compra puede ser también, o sea, operativo, ¿no? No vamos a poder implementarlo, o sea, etcétera, etcétera. Y esto suele ocurrir porque tú no has tenido una conversación. Yo estoy harto de la gente que vende con guión. A ver, entiendo que alguien que está recién aterrizado en una empresa tenga su guión para su speech, tal y cual. Pero si tú después de 6 meses trabajando y vendiendo un producto necesitas un guión para vender, es que o tu empresa no tiene alma y vais a estadística, de cada 100 visitas vendo en 2, con lo cual hago 200, o sea, y vendo 4, o hay algo que falla en sí. No todo el mundo vale para vender. Y eso que decían de, pues si no vales para nada, acabarás vendiendo. O sea, eso era una frase muy antigua, ¿no? De las abuelas, ¿no? Es precisamente todo lo contrario. Si no vales para nada, tío, no te metas en la venta. Porque el que se mete en la venta tiene que tener un poco de psicólogo, ¿verdad? Tiene que tener un poco de sociólogo, tiene que tener un poco de estratega, tiene que tener un poco de comunicador, tienes que tener muchísimas habilidades. Escuchar mucho. Exactamente. Sí, que perciba que te estás preocupando por él, que al final es el acto de ayuda, el acto de que perciba que estás siendo honesto y que lo que le estás vendiendo, incluso decirle que no, o sea, pues no, esto no es para ti, que me tiene sucedido, no es para ti. Y ahí es cuando más ganas tienen de comprarte, ¿no? Claro. Es curioso. Sí. En definitiva, vender es esperar el momento. Hay veces que esperas el momento en la reunión de ventas y hay veces que esperas el momento 2, 3, 4 meses, ¿no? Pero no vayas a vender un día y esperes a que te llamen, ¿no? Cultiva esa relación de alguna forma. Y aparte es que la venta es seguimiento, es la clave. O sea, no pienses, primero generas una posible relación, después de esa posible relación, pues igual una conversación. De esa conversación, pues igual sale la necesidad. Tienen que hablarlo con no sé qué, o con la empresa, tienen que llegar a... Y igual dentro de 6 meses o un año, dependiendo de tu ciclo de venta, pues deciden comprarte. Pero si tú no has estado en cada una de esas fases llamando a la puerta y diciéndole, oye, que no pasa nada, si quieres volvemos a reunirnos, lo que yo hago os puede ayudar, pero tenéis que estar en el momento, ¿no? Y a veces es lo que veo, ¿no? El otro día una chica que iba a entrar en uno de mis programas de formación me decía, no, es que, joder, no consigo vender. Y yo le decía, pero cuéntame un poco. No hacía seguimiento. No, es que no quiero ser pesado. Pues adiós, claro. Que si tú piensas que por vender eres pesado, tienes que dedicarte, pues a lo mejor pues no sé, a la cría de caracoles. A otra cosa. ¿Sabes? ¿Cómo entrelazas tú, y así de forma sintética, podcast y ventas? Que al final tú tienes experiencia en ventas, aparte también trabajas en Buildia, ¿no? Y con tu proyecto propio. Y un día decidiste, pues, especializarte en podcasting, ¿no? De ser un consultor. Me lo decías fuera de cámara, ¿no? Me decías, joder, un día me dijeron, hostia, habla durante 6 meses de podcast y vas a dejar de ser, pues, el típico consultor de marketing y vas a ser una persona especializada en algo, ¿no? ¿Cómo conseguiste entrelazar los dos, ventas y podcast? No llegué nunca a entrelazarlo. Yo, a ver, de mí siempre han dicho que era un comercial muy bueno, pero llegó un momento en que me cansé de vender, ¿vale? Me cansé de vender. Yo siempre he pensado que marketing es el encargado de hacer un mensaje y ventas es el mensajero de ese mensaje. Yo quería hacer mensajes, yo ya no quería ser mensajero, porque ser mensajero es no dormir en casa. Es que te duele mucho la espalda. Y después de hacer 6.000 kilómetros al mes durante 20 años, llega un momento en que tú dices, mira, ya soy un experto en ventas, ¿vale? Y lleva mucho tiempo formándome en temas de marketing. Empecé mucho por toda la parte que tiene que ver con el blogging fundamentalmente, toda la parte, digamos, de formación en marketing digital, infoproductos, etcétera, etcétera. Y llegó un día en que dije, bueno, pues, ¿por qué no pongo lo que yo sé al servicio de los demás? Intento trabajar como consultor de ventas. ¿Qué ocurrió? Que como consultor de ventas no tuve ni un solo cliente. Ya ves, fíjate, en lo que yo creo que funciona, o sea, que podría funcionar mejor, que es en asesorar a empresas a vender, ¿vale? Que es lo que he hecho durante muchísimos años y tengo una capacidad comunicativa para transmitir exactamente acciones, procesos y estrategias de ventas. No tuve ni un cliente. Pero los potenciales clientes me decían, oye, no me interesa la parte de consultoría de ventas, pero me encanta toda tu propuesta digital. O sea, sí que nos gustaría que trabajaras con nosotros como consultor de marketing. Queremos hacer lo mismo que tú has hecho,
en marketing para promocionar tu negocio de consultoría de ventas, queremos hacerlo, ¿no? Para nuestro negocio, ¿no? Un poco eran empresas que sabían hacer lo que vendían, pero no sabían vender digitalmente lo que hacían, ¿no? Entonces, nada, empecé por ahí y nada, me empezó a ir bastante bien. Trabajé como product manager en algunas empresas, ¿vale? Sobre todo con temas de infoproductos, asesorando también a empresas en materia de marketing digital, pero yo echaba mucho tiempo. Entonces, echaba mucho tiempo y no se podía trabajar tanto y ganar tan poco, ¿sabes? Sobre todo cuando te cruzas con alimañas, que está lleno el mercado de alimañas sinvergüenzas que se aprovechan y te roban, ¿vale? Y que aún así van por el mundo con la cabeza bien alta cuando son, pues eso, ¿no? En fin, de lo peor, ¿vale? Tuve varias malas experiencias. Y un día una persona me dijo, oye, Santos, especialízate, tío. Hay mucha gente que se dedica al marketing, a la consultoría de marketing. Tú eres bueno en el podcast. Tírate 3 meses sin hablar de otra cosa que no sea podcasting. Sin hablar de otra cosa que no sea podcasting. Y digo, oye, es que yo tengo que comer. Es que yo... Y nada, y en cuestión de mes y medio, yo ya tenía la agenda llena de... Mes y medio, 2 meses, tenía la agenda llena de clientes y de personas interesadas en lanzar su podcast, en mejorar el que tenían, en auditar su estrategia de comunicación. Y bueno, y así es como fue todo. Y con Buildia fue algo muy curioso. Buildia es una empresa, es una startup, pero para mí son 3 personas, ¿vale? Mencey, Jerónimo y Nicolás, que son 3 cabezas completamente amuebladas, que saben muchísimo, muchísimo de lo que están haciendo, formadas de una forma, o sea, formadas excelentemente, ¿verdad? Y con un control completo, ¿no?, de lo que hacen. Y un día el CEO me llamó y me dijo, Santos, busco a alguien con mucha experiencia en el sector construcción, con mucho conocimiento de ventas y con experiencia en marketing. Y digo, ese soy yo. Ese soy yo, ¿vale? Y nada, y son tan generosos que además de permitirme trabajar en un proyecto que es, pues, una de las mejores startups para el sector de la construcción que hay actualmente en España, pues me permiten seguir desarrollándome como profesional y como persona en este ámbito que me encanta tanto, que es el de la formación, la consultoría y la producción de podcast. Qué bueno. Hay una historia ahí detrás interesante, ¿no? El salto de estar cansado del mundo de las ventas, de al final recorrer miles de kilómetros, de no poder ver a tu familia, a pues esa parte tan chula tan chula y tan dolorosa de querer crecer en tu proyecto y ver que no creces porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Al final cuando empiezas a emprender es jodido y de repente cuando das un giro, cuando iteras, encuentras algo que... Yo escuché, lo único que hice fue escuchar a las personas, escuchar a los clientes, y los clientes me decían, oye, tú harías esto, tú harías lo otro, tú tal, tú cual, tú podrías, y me dedico a lo que las personas que se han puesto en contacto conmigo me han pedido que hiciera por ellos. Sí. Pero yo creo que todos, ¿eh? A mí también me pasó, o sea, yo estaba haciendo podcast, tenía otro modelo de negocio y de repente yo quiero eso que tú tienes, pero ¿qué tengo yo? El podcast, quiero eso. Quiero que lo apliques en mi empresa. Entonces ahí dices, vale, no, es lo que tú dices, hay que escuchar a aquellos que valoran algo de ti, no tú diciendo, buah, yo soy muy bueno en ventas, yo soy muy bueno en marketing, soy muy bueno en tal, pero resulta que la habilidad que quieren de ti es comunicación. Que recojas caracoles, entonces ¿qué es lo que sí, para lo que estemos, ¿no? Y sobre todo porque si a ti alguien te quiere para hacer algo en concreto, habrá algo más bonito en la vida que decir, tío, estoy haciendo algo por lo que me valoran. Claro. ¿Vale? Porque hay gente que hace algo, o sea, que hace cosas para ganar dinero y ganan dinero, ¿no? Pero no son valorados, ¿no? Porque no tienen porque no son honestos en su trabajo, porque tiran de muchísima publicidad, ¿verdad? Para conseguir, para conseguir arañar algo, ¿verdad? Pero algo mejor que dedicarte a lo que la vida y las mismas personas con las que te has relacionado te han llevado a ello, ¿no? Como si mañana me dicen, mira, me gustaría que me organizaras tu evento. O sea, eso es un tema, por ejemplo, que a mí me apasiona, el tema de los eventos. Yo he organizado eventos, he organizado ferias, congresos, he organizado muchas cosas en mi vida, ¿no? O sea, si a mí ahora me vienen 10 empresas y me dicen, quiero que me organicen mi evento. Evento presencial, con digital, con tal, con cual, esto, tal y cual. Oye, pues tiramos por ahí. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo algo que me va a permitir vivir, que me gusta, ¿vale? Y que encima soy reconocido por ellos. Creo que son cosas importantes. Y si mañana no me gusta el podcast,
dejaré de grabar podcast. De hecho, voy a darte una primicia, ¿vale? Yo el Podcastinitis voy a dejar de grabar. Tengo 100 y pico capítulos, ¿vale? Que si yo mañana empezara a republicar, o sea, empezara a redifundir desde el primero, nadie se acordaría de que yo tenía ese capítulo. Quien escuche mi podcast va a hacer un podcast. No le hace falta contratarme. Será un podcast muy sencillito, ¿vale? Pero quien escuche los 100 y pico capítulos ya sabe como Neo Kung Fu en Matrix, ¿vale? Ahora voy a hacer otro podcast, que es un podcast mucho más personal, ¿vale? Y que se va a centrar en mi marca personal completamente, porque lo que es mi marca profesional, pues ya tengo muchísimos canales, muchísimos formatos, recursos para que la gente pueda... No voy a hacer 3 capítulos de cómo hacer la intro de un podcast, ya tengo uno y que tiene muchas escuchas. No voy a hacer 3 capítulos sobre cómo encontrar música para tu podcast, ¿no? Y llega un momento en que ya lo que voy a decir es, tío, oye, pasamos a otra cosa, ¿no? Esta es la parte de podcast. Y ahora, ¿cómo integrarle esa parte de podcast, alinearla con marketing, ¿no? Para que al final, pues esta cabeza, pues, oye, pues no pare y vea a la gente que tienes capacidad de no parar de crear verticales entre unos conceptos y unos temas y otros. Sí. ¿Cómo me enrollo, Me enrollo un poquito. No, pero al final me acabaste respondiendo a lo de que entrelazas las ventas y el marketing, ¿no? Perdón, y el podcast. Al final es como que justo forma parte de tu modelo. O sea, a través del podcast hay conversaciones, de esas conversaciones puede surgir una venta, ¿no? Entonces, de ahí es donde tú tratas de ligarlo, ¿no? Entramos en la fase final, entramos en las preguntas incómodas y aquí te pido que respondas con una palabra o con una frase. Y voy más al terreno personal, ¿vale? Uh-huh. Entrelazo los dos, pero voy más al terreno personal. ¿Qué diferencia hay entre tu definición de éxito hace unos años y el de ahora? La ayuda de las personas que me quieren. Es algo chulo eso. Y cuando acabas rodeándote de gente que te sientes valorado, que la pasta es clave, ¿no? Porque hay muchos, vives de las relaciones, no. Mi pareja, y eso que mi pareja y yo discutimos porque tenemos un carácter bueno los dos, ¿no? Los queremos muchísimo, pero yo todavía recuerdo aquel día en el que estaba ya sin paro, sin ayuda, sin nada, sin dinero en la cuenta, a punto de lanzar mi proyecto. Bueno, los pelos de punta. Y me llegó al despachito que tenía en casa, me dejó un billete de 500 euros y me dijo, toma, para que lo metas en publicidad o para que hagas lo que tengas que hacer, ¿no? Y además fue mientras por la edad de mis padres, ¿no? Mientras mis padres me decían, tú tienes que buscarte un trabajo normal y tal. Ella siempre me decía además, literalmente, yo confío en ti. Venga, tira, tal, no sé cuánto, vamos, campeón, tal. Buah, vamos, Violeta. Es clave. O sea, también lo he vivido y es si no hay esa confianza por parte de aquellos que te rodean, que siempre hay dudas, siempre es qué coño estás haciendo de tu vida, hacia dónde vas, tal. Pero cuando de repente ves que hay un atisbo de confianza en lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces dices, vale, esto tiene sentido. Porque como tengas que luchar, ya estás luchando me refiero a cuando empiezas a emprender, ¿no? Estás luchando contra ti mismo, porque tus dudas y hacia dónde vas. Duda tus padres, duda tal. Si tu pareja duda, que es la que te está acompañando todos los días, que es normal que dude, porque al final esto es lanzar una moneda al aire. Sí, porque al final tú eres quien entiende, ¿no? Tú eres quien entiende de lo que estás haciendo. Entonces tienes que convencerte a ti mismo de que estás haciéndolo bien y luego hay un esfuerzo muy grande que es convencer a los demás de que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Cuando ellos no entienden de... Y ahí es cuando surge la venta. Ahí es cuando surge la autoconfianza. Crees en ti. Cuando alguien que te quiere... Cuando alguien que te quiere comprende lo que haces y te compra, ese es tu primer cliente y el más importante. Sí, y de hecho dices, hostia, ¿pero por qué me compró este? No, mi primer cliente, digo yo, ¿pero por qué coño me compró? De allí a unos años le pregunté, oye, ¿pero por qué me contrataste? ¿No? Y te hace pensar mucho, ¿no? El que confían en ti porque han visto algo en ti que en otros profesionales pues no lo han visto. Claro. Y iba a decir otra cosa en relación a eso, que es como muchas veces esa la sensación de joder, estás haciendo algo, ya me acordé, que llegó un punto en el que decía, este es el camino, o sea, me daba cuenta y dije, joder, hasta este momento nunca me había sentido igual, ni en un trabajo, ni en un proyecto, era como decir, joder, voy en el camino adecuado,
Y cuando sientes eso, es la hostia, aunque dudas en ocasiones, aunque a veces el cerebro te está diciendo, eres una mierda, no sé qué, tal, no lo vas a conseguir. Pero conforme vas en ese camino, ese ruido mental negativo se va reduciendo una barbaridad. Y después es muy estacional, ¿no? Es brutal esa parte. Me ha molado que lo hayas compartido, Santos. Siguiente pregunta. ¿Qué te incomodaba hace 3 años, 4 años y ahora no? El ruido de las... Sí. el ruido de las personas que no aportan, o sea, que no me aportan nada. Vale. Las opiniones. Vale, genial. ¿Cuál es ese error que no sueles evitar? O sea, ese error que sueles caer y caer y caer y que te cuesta evitarlo. La excelencia. Querer ir al detalle, Esto me recuerda a una entrevista de trabajo, ¿no? Donde te hacen esa pregunta de ¿cuál es el error? Tal. Es buenísimo. Y la última pregunta, ¿qué tendría que pasar mañana para que llegaras a esa definición del éxito tuya? Que mañana sea igual que hoy. Da para pensar. Virgencita que me quede como estoy. ¿Sabes? Qué bueno. Nos tiramos Qué toda la bueno. vida buscando, esperando un día en que ocurra esto, en que ocurra otro, porque cuando yo acabe de pagar esto, tal, y no nos damos cuenta de que... A ver, te lo voy a decir rápidamente. Yo tengo a mis padres vivos, con salud. Tengo un hijo estupendo con salud. Mi mujer es maravillosa, trabajadora, es alguien de quien aprendo muchísimo, es muchísimo un ejemplo para mí. Y yo soy el tío más feliz del mundo desde que me levanto hasta que me acuesto. No soy creyente, pero por la mañana doy las gracias, de verdad, de poder poner los pies en el suelo y notar el esto frío y poder andar y poder respirar y poder mover los dedos en fin, y cada paso que doy lo agradezco, incluso el ratito que estoy pasando contigo, ¿no? Y sé que mañana, pues no va a ser todo igual. Igual no. ¿Vale? Sí. O sea, no hay nada que yo tuviera ayer que yo he hecho hoy en falta, pero sé que hay cosas que tengo hoy que el día de mañana sí que echan. Y no, y en algún momento estaremos solos, o en algún momento perderemos a nuestra pareja. Dios quiera que no perdamos a nuestros hijos, pero puede suceder, ¿no? Entonces, sí. Son de esas cosas que dices. Joder. Pero no podemos acabar así no podemos acabar con este. Me encanta acabar. Rollo, Me encanta acabar de una forma muy reflexiva y muy trascendental. Sí. No, pero para terminar, y resumiendo un poco lo que has dicho, ¿no? Al final me quedo con esa parte de que, joder, si quieres comunicar de una forma creíble, básicamente te tienes que acercar a tu mejor versión. Tienes que acercarte a aquella versión con la cual eres tú mismo, ¿no? Todos tenemos una versión cuando estamos con nuestros hijos, una versión adaptada cuando estamos con nuestros hijos, cuando estamos con nuestros padres, pero en el fondo hay algo que nos hace ser de una forma que somos. Y eso al final se transcribe en que tienes una serie de valores. Pues si tú valoras muchísimo la honestidad, valoras la cercanía y valoras la autenticidad, a poco de que no cumplas o no vayas hacia ese objetivo, te va a chirriar por todos lados, no te vas a sentir cómodo contigo mismo, no vas a saber quién eres, vas a tener crisis existenciales, miles de cosas, ¿no?, que te van a suceder en ese camino. Por eso, si tu idea es comunicar al mundo, si tu idea es crear un podcast, si tu idea es transmitir aquellas ideas que tú tienes que acercarte a tu mejor versión. Y ahí, pues es un proceso de dar tumbos, de probarte, de acercarte a aquel camino que tú quieres y llegar a un punto en el cual consigas ese objetivo o no. Igual te acercas y a la siguiente es cuando va la vencida. Y con esto ya quiero despedirme, Santos. O sea, no sé si quieres hacer alguna reflexión final, alguna frase para despedirnos. Si no, nos vamos. No, nada, agradecerte la oportunidad que me has dado primero de conocerte y segundo de que tu audiencia me pueda conocer y dar voz a todas las cosas que tengo en la cabeza, que uno siempre tiene su canal, pero el que te presten, el que te preste alguien su canal, como es tu caso, yo sé de la importancia que tiene y el detalle tan grande que yo quiero valorarte. Genial. Y de estas colaboraciones, al final es que haremos cositas. Me gusta. Sí, no, de hecho, ¿sabes qué? En el podcast no existe, para mí, no existe competencia. Pues nosotros podríamos considerarnos competencia, pero al final yo lo veo más como colaboradores.
como personas que al final se dedican al mismo sector y que lo que buscan es pues crecer, acercarse a esa mejor versión, ¿no? O sea que nada, Santos, te agradezco un montón que hayas aceptado la invitación y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Muchísimas gracias. Chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com.